Hola, espero que estén bien allí donde vivan y espero que este vídeo les sirva para meditar más en los juicios de Dios, que es en lo que hoy quería hablar un poco. Y quería hablarlo desde meditando en la frase ni yo te condeno, ver cómo son los juicios de Dios desde esta perspectiva. Y para ello me gustaría pues empezar desde el momento en que hubo una transgresión de la ley divina por medio del hombre. En el jardín del Edén es cuando se inició por parte del hombre esa transgresión de la ley, ¿no? Y, y quería que nos fijáramos en Dios cuando se les acerca a ellos desde la perspectiva como de un juicio, ¿no? Y qué es lo que pasó cuando comieron del fruto. Vemos que cuando Dios se les acerca, lo que hace es preguntarles. Adán le preguntó, ¿dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y a Eva le preguntó, ¿qué es lo que has hecho? Vemos que el comportamiento de Dios, ¿no? En ningún caso les condena, sino que les pregunta, les trae el caso de lo que ha sucedido, esa separación que ha habido con él, con la intención de solucionarlo. Y lo hace con preguntas. Son dos factores que podemos ver o que se pueden analizar, ¿no? Cuando él pregunta y en ese escenario que es la respuesta que dan y el carácter de Dios que se manifiesta. Porque nosotros sabemos que la posibilidad de pedir perdón siempre está cuando hay una transgresión. En el caso de Adán y Eva, podrían haber recibido la restauración si se hubieran arrepentido y hubieran pedido perdón. Pero estaban recientemente, bueno, habían caído totalmente en un estado de control por parte de Satanás y su mente ahora no contemplaba el perdón y, ni la misericordia. Habían perdido de vista eh, el verdadero carácter del Padre. Se veían incapaces de discernir el bien y el mal, por el, que era lo contrario a lo que les había dicho la serpiente, ¿no? Quedaron sumidos en un espíritu de condenación y se condenaron a ellos mismos culpando a la serpiente, a la mujer y a Dios. Claro, cuando adquirieron esta mente equivocada, que no contempla misericordia, sino que declara que toda infracción de la ley merece la muerte, pues de ese mismo modo exigían la muerte, exigían un sacrificio que Dios brindó para poderlo salvar. La palabra de Dios quiere mostrar cómo son sus juicios realmente. Y esto es muy importante saberlo para entender bien la enseñanza que entrañan frases como esta. Así como juzguéis, seréis juzgados. Aquí vemos un poco cuáles serán los resultados y quién serán los que juzguen, ¿no? ¿Quién juzga? Bueno, al aceptar las mentiras de la serpiente, hemos dicho que la mente humana quedó sujeta a ella, ¿no? Confundiendo la verdadera realidad de la vida, de su fuente y de su fundamento, que es absolutamente amoroso y donde reside su justicia, de la cual solo puede edificar misericordia, ¿no? Como parte visible. Dios no es un ser que, que pone, que pone fin a un caso de engaño. Es un Dios que trae luz y brinda posibilidad de sanar el desarraigo que ha ocasionado pues ese desengaño, eh, ese error. Y lo que quiere es vivificar al hombre como igual que hizo con su hijo, con su propio hijo Jesucristo. Nos trae la luz para sacarnos de las tinieblas y nos da la opción de que podamos ir a Él nuevamente y aceptarle, aceptar sus palabras, que siempre son de amor
y son las únicas que nos pueden llevar al arrepentimiento de acciones que han causado separación y desean no hacerlas mal, sobre todo para no dañar al Creador y toda la creación. Y precisamente su palabra, junto al testimonio de Cristo y su revelación del Padre, es lo único que nos capacita para diferenciar lo bueno de lo malo. Todos sabemos que Jesús es inocente de los crímenes de los que fue acusado. Era fuente de alegría y bendición. Hemos hablado, bueno, en otros vídeos ya y se dice, y lo sabemos todos, ¿no? Que curaba gente, resucitaba a los muertos, bendecía a los niños y sobre todo también eh, siempre hablaba del amor del Padre que tenía por ellos. Es lo que hizo más, sanar y, y ayudar a la gente. Y bueno, también advirtió a los que a su alrededor caminaban en pecado, instándoles a arrepentirse. Y bueno, Jesús, como decíamos, solo hacía el bien y es lo mismo exactamente que hace Dios. Y si no aceptamos esa revelación del Padre, sobre todo, nos confundimos al leer las Escrituras por esa tendencia heredada de proyectar la culpa a Dios. La vida perfecta de Jesús es la única medida verdadera de cómo es Dios, de su carácter y qué es lo que nos define. Ese carácter es lo que nos define exactamente lo que es verdadero y lo que es falso. Y así como la vida de Cristo nos muestra el juicio de Dios para el hombre, que nos dice, ved y viviréis, bebed y viviréis, venid a mí, la vida de Cristo también pone de manifiesto el juicio del hombre para con Dios, a la inversa, porque el hombre juzgó a Dios en la persona de su Hijo. ¿Cuál fue ese juicio? ¿Acaso eso no pone de manifiesto de dónde surge el juzgar y condenar? Y si no vemos esto, nuestra inclinación natural a juzgar y condenar no nos permitirá ver cómo Dios obra en las historias del Antiguo Testamento. Es completamente un velo, no nos permite a discernirlo. Rechazar la gloria del carácter de Dios, como está revelada en su Hijo, pone un velo sobre nuestros ojos cuando leemos las Escrituras y esto lo encontramos en las mismas Escrituras, leyendo este versículo. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, 2 Corintios 3:18, 3:12-18. Es este velo del que hablamos, que se quita cuando contemplamos a Cristo y vemos en él al Padre. Bueno, todos sabemos también por las enseñanzas de Jesús cómo Dios juzga. Hay ejemplos. Él nos da lecciones preciosísimas en todas las parábolas. Y en la del hijo pródigo fueron los dos hijos los que juzgaron a su padre. Uno pensaba, primero que su padre era muy severo y se fue de la casa y luego que su pecado era tan grande que su padre no lo perdonaría y solo merecía ser un siervo más en su casa. Y el otro hijo juzgó como un trato injusto el que le daba su padre en comparación al que recibía su hallado hermano. El padre en ningún momento juzgó a ninguno de ellos. Claro, aquí
vemos, ¿no? Nos preguntamos en la Biblia, hay versículos que pone que Dios juzga, ¿no? Por ejemplo, en estos a continuación, que dicen, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12, del 13 al 14. Y este otro, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por las palabras, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 36, 37. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5:10. Sabemos que realmente en estos textos se nos dice que Dios juzga. Y entonces, ¿qué pasa, no? Cuando escuchamos a Jesús que dijo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:22. Y además nos dicen las Escrituras que si Él juzga, su juicio es verdadero, como leemos en la Biblia, porque hace la voluntad de su Padre. Pero Jesús remarca cómo son nuestros juicios. Dice, vosotros juzgáis según la carne. Yo, Jesús, no juzgo a nadie. Juan 8:15. Aquí vemos que tampoco eh, Jesús juzga a nadie y nos dice que nuestros juicios son según la carne. Vamos a seguir leyendo para poder entender todo esto. Como todos los textos son verdad, debe haber un juicio de Dios que no es según nuestro parecer carnal. Y lo que debemos hacer, pues eso, profundizar en el estudio para encontrar respuesta en las propias escrituras, no hace falta ir a otros textos. En Zacarías capítulo 7, en el versículo 9, vemos que dice Jehová. Dice, juzgad juicio verdadero y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No agraviéis a la viuda ni al huérfano, ni al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Podemos notar aquí cómo es que Dios juzga, eh, haciendo misericordia y piedad. Y nosotros le atribuimos a Dios, sin embargo, nuestro concepto de justicia. Claro, ahora nosotros sabemos también que Dios es soberano de todas las cosas y Él nos da libre albedrío y poder de decisión a nosotros. Dios dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Esto en Job 41:11. Por eso Él le dice que Él juzga, o sea, por eso Dios dice que Él juzga o que mata o que destruye, ¿no? Eh, pero nosotros tenemos que ver cómo se hacen estas cosas, ¿no? Y quién es realmente, de dónde vienen esas acciones. Eh, Nosotros, cuando vemos estos textos contradictorios, pues muchas veces juzgamos, bueno, la mayor parte siempre juzgamos por la carne si no estamos en el espíritu o podemos coger toda la palabra y buscamos de corazón la verdad. Y concluimos erróneamente, pues cuando leemos superficialmente, nuestra propia mente natural nos lleva al error. Hay que ir a principios, ¿no? Su reino no es por la fuerza, su amor no es por la fuerza, él no hace violencia, su obra es de bien y no de mal. Y sobre todo, él permite el libre albedrío y que sus criaturas elijan. Pone delante el bien y el mal. Y uno pues elige juzgar para vida o condenación. ¿Quién quería entrar en juicio con Dios en su mente carnal, también en una historia de la Biblia? Un ejemplo de ello fue Job, ¿no? Y no le dijo Dios a Job, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? El juicio de Dios sí existe, pero tenemos que preguntar cómo es ese juicio, porque todo es de Dios.
Y lo hemos visto esto en Zacarías 7:9, cómo son los juicios. Entonces nosotros invalidaremos ese juicio de misericordia y piedad. Hay que condenar para quedar justificado, como también hizo Adán al decir, la mujer que tú me diste. El juicio de Dios es misericordia y piedad. Lo invalidaremos. O como dijo en la parábola de los obreros, cuando les dijo a los primeros, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Bueno, al final Job lo aceptó y le dijo que conocía que todo lo puede, que no hay pensamiento que se esconda de él, que ahí es donde parten los juicios también, en la conciencia, como son también. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía, dice Job, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye, te ruego y te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Y después de eso, y de orar también por sus amigos, que le juzgaban y condenaban, ya que no habían hablado por Dios con rectitud, se le restituyó todo y vivió 144 años. ¿No? A veces nosotros denunciamos lo que no entendemos cuando solo o sea, solo oímos, de oídas oímos, sin quitar el velo para que nuestros ojos vean. Y los ojos ciertamente solo pueden ver en la luz, que es en Cristo. Jesús nos dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Mateo 7, 1, 2. ¿Cómo es posible ahora que, que Dios, pensemos cómo es posible que Dios pueda participar en un juicio sin que condene a nadie? Pues vamos a seguir contemplando a Cristo y ver qué es lo que podemos aprender, ¿no? Y en esto consideramos la historia en la que Jesús, en el Monte de los Olivos, cuando volvía del templo por la mañana, fue a él todo el pueblo y les enseñaba. Y escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, pues le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Juan 8, 1, 5. Aquí vemos como unos líderes judíos habían llevado a una mujer para juzgar su caso ante Jesús, pero ellos ya la habían juzgado y condenado. Y seguramente en su corazón ya la habían juzgado y condenado, y seguramente todo estaba orquestado de antemano para condenar al mismo Jesús por medio del pecado de ella y justificándolo todo en base a la ley de Moisés. Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8, 6, 7. Jesús, ante su malvada trama, no les dice nada, no les condena a ellos tampoco. Solo escribe en el suelo y ante la insistencia de ellos, se levanta y les dice que el que esté libre de pecado sea el primero en lanzar la primera piedra, dándoles a ellos la opción de ejecutar la sentencia. Y Jesús, lleno de la divinidad de su Padre, podía leer los secretos de la vida de esos hombres y de esa manera es como le da Dios todo juicio al Hijo. Pero Él no condena, sino ellos según la carne. Y Jesús les mostró, o sea, Jesús también en el caso, recordemos, de la samaritana, en el pozo, le mostró cómo sabía toda su vida, ¿no? Los maridos que había tenido y el que tenía ahora que no era su marido. Y no para condenarla, sino para mostrarle que conocía todo de ella y dándole la oportunidad de arrepentirse siempre. Y asimismo como a los judíos que trajeron a la mujer para condenarla. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros.
y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Juan 8, 8 y 9. ¿Qué hizo Jesús? Traer a la memoria de ellos convicción por medio de la conciencia, escribiendo en la arena cosas de su pasado. Les recordaba cosas que habían hecho mal, ¿no? Y, claro, ellos que querían condenar, pues se sabían, les puso, ¿no?, en la conciencia si estaba bien condenar, ¿no?, cuando ellos mismos no estaban libres de pecado. Y no lo hacía para condenarlos, sino para sanarlos, para dar que se dieran cuenta de su error. Y estos hombres, pues establecieron el momento del juicio al ir a Jesús, cuando fueron a él con la mujer y la arrojaron a sus pies, porque Jesús no los había convocado. Ellos fueron a él para condenarlo a él y a la mujer. Y estos hombres fueron convencidos por sus propias conciencias, como decíamos. ¿Y qué hicieron? Se juzgaron a sí mismos y se alejaron de Jesús y no pidieron misericordia. No, seguramente no se la habían mostrado a Jesús ni a la mujer. Y ellos pues juzgaron los pecados de otros, como juzgaron los pecados de otros, pues se juzgaron a ellos mismos con su concepto de justicia. Se alejaron de la luz del mundo sin ser perdonados y se condenaron a sí mismos. Para intentar olvidar se fueron, para intentar olvidar lo que les había sido recordado y eligiendo hundirse de nuevo en la oscuridad. Y bueno, leemos esto, ¿no?, en el versículo de Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y en cambio en la mujer, escuchando a Jesús decir que tirara la primera piedra contra ella, el primero que no tuviera pecado, pudo comenzar a ver cómo actuaba Jesús. En todo ese proceso judicial promovido por los dirigentes judíos, iba apreciando cómo se iba revelando el carácter de quien en teoría tenía que sentenciarle. Un carácter, como hemos visto, misericordioso y defensor. ¿Qué pasó? Enderezóse Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8, 10, 11. Jesús le preguntó a ella sobre sus acusadores. Volvemos a ver cómo en el jardín se les preguntó a Adán y a Eva. Jesús le preguntó: ¿dónde están los acusadores? Le daba la ocasión a ella, también tenía la opción ella de juzgarles a los demás, a los que les condenaban. No había condenado a nadie. Jesús le preguntó y, ella pues respondió que ninguno de ellos, Señor, sin proferir nada en contra de ellos. Eso es lo que le hubiera llevado a condenarse a sí misma. A diferencia de Adán y Eva, ella no condenó a nadie. Y Jesús pues le mostró que él tampoco condena y le instó a que no pecara más. Al ver que alrededor de ella no había nadie que la condenara y fijar su mirada en el rostro de su Salvador, pudo ver el amor hacia ella y el valor que tenía su vida. Y la fe llenó su alma y bueno, la oscuridad de las escenas de su pasado, las cosas que hicieron mal, todas esas imágenes, todos esos recuerdos que le acusarían no tuvieron poder al ver el rostro de Jesús, ¿no?, ponerse a sus pies, ¿no?, para que ella misma se juzgara como culpable. Y claro, al recibir a Cristo, pues pudo decir: ningún hombre, Señor. Lo que juzgó para sí es lo que juzgó Jesús para ella. Ella aceptó el juicio que Jesús hacía de ella. Y mientras que la ley la puso a ella a los pies de Cristo, porque reconozcamos, ella había roto la ley de amor de Dios, la misericordia de Dios triunfa en el juicio de todo aquel que permanece a los pies del Salvador. Y así es como Dios nos lleva a juicio. Y podemos entender la frase: ni yo te condeno.
Y el único motivo por el que debemos comparecer ante el tribunal de Cristo es porque Adán y sus hijos determinaron que debía haber tal juicio al juzgar y condenar el carácter de Dios como contrario a lo que realmente es. Se olvidaron de su carácter misericordioso, si no, pues hubieran sido restituidos. Bueno, Cristo no se niega a participar en este juicio, como hemos visto, pero obra de tal manera que cada persona decidirá su propio caso. Y también esto lo sabemos por la Biblia. Leemos este versículo que es una descripción muy clara, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Romanos 2, 14 a 16. Vemos que hay un juicio y realmente es un juicio muy deseable, pero tenemos que, y muy bueno para nosotros, pero tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, si creemos que Dios nos ama y nos perdona. Y segundo, si creemos que Jesús en la tierra revela la totalidad del carácter del Padre. Lo necesitamos. Necesitamos recordar y ver en Cristo que nuestro Padre, el fundamento de su trono, su justicia, es la misericordia que va delante de su rostro siempre. Tenemos que recordar, eso es fundamental, y desear estos juicios en el perdón de Cristo. Y por supuesto, pues nadie desea tener un velo que le impida ver con claridad. Y mi deseo es que no lo tengamos. No lo tengamos para no tropezar y que no tropezcamos los unos con los otros de esta manera. Y, y bueno, quitar nuestra viga del ojo también antes de quitar la del ojo ajeno. Importante vernos a nosotros, ¿no? Que hay alguno que esté libre para lanzar la primera piedra. Pues nada, que podamos escuchar, ¿no? Ver primero las palabras, ver y escuchar a Jesús. Y, y mi deseo pues es este, compartir este carácter de Dios que nos muestra Jesús, esta misericordia, y que nos invita a ver más allá y a no pecar más. A no pecar más es mi deseo y espero que les haya servido para meditar y para seguir estudiando, conociendo a Dios y a nuestro Salvador. Nos vemos en un nuevo vídeo, si Dios quiere. Hasta entonces.